Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirnos juntos en un mundo de dramas, romances y por supuesto mucho té turco. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Vamos a enfocarnos en esas joyas escondidas que a veces nos perdemos en el mar de producciones que nos llegan. Esas series cortitas, concisas, de tan solo 10 capítulos que te atrapan desde el minuto 1 y te dejan con ganas de más, pero sin extenderse innecesariamente. Esas series que puedes ver en un fin de semana y que te dejan pensando en sus personajes y sus historias durante semanas. ¿Cuántas veces hemos empezado una serie con muchísima ilusión y luego, capítulo tras capítulo, la trama se alarga, los personajes se vuelven repetitivos y terminamos abandonándola a mitad de camino? Pues bien, hoy les traigo la solución a ese problema. Vamos a descubrir juntos esas series turcas de 10 capítulos que son simplemente imperdibles. Así que si eres de los que aman las historias intensas, los personajes complejos y las producciones de alta calidad, pero no tienes tiempo para comprometerte con series eternas, este vídeo es para ti. Prepárense un buen café turco, pónganse cómodos y vamos a empezar este viaje por las mejores series turcas de 10 capítulos que te enamorarán. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, viajes, gastronomía y mucho más. Así que no lo piensen más y denle clic al botón de suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este universo de series turcas cortas pero intensas. La primera serie que quiero recomendarles es una que me robó el corazón desde el primer episodio. Se llama Sasiyet, que se traduce como persona o identidad. Es un thriller psicológico con toques de drama que te mantiene al borde del asiento en cada escena. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un exoficial de policía diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga decide aprovechar su condición para llevar a cabo una venganza que ha estado planeando durante años. Lo que hace a esta serie tan especial no es solo la trama intrigante, sino también la actuación magistral de Haluk Bilginer, quien interpreta a Aga. Bilginer ganó un premio Emmy Internacional por su actuación en esta serie, y con razón. Su interpretación es simplemente impecable, logrando transmitir la vulnerabilidad, la confusión y la determinación de Aga de una manera que te deja sin aliento. Además de la actuación de Bilginer, la serie cuenta con un elenco de apoyo talentosísimo y una dirección impecable. La atmósfera es oscura y misteriosa, y la trama te va revelando giros inesperados a medida que avanzas. Sasiyet es una serie que te hace reflexionar sobre la memoria, la justicia y la moralidad, y que te dejará pensando en sus personajes mucho después de haber terminado de verla. Definitivamente una joya que no te puedes perder. La siguiente serie en mi lista es un poco diferente, pero igualmente fascinante. Se llama Deep, que significa profundidad. Esta serie es un drama romántico con un toque de misterio que te sumerge en el mundo de la psicología y la autosuperación. La historia se centra en Sair, un terapeuta que trabaja en una línea de ayuda para personas con tendencias suicidas. Un día, recibe una llamada de Bilge, una mujer que está a punto de quitarse la vida. Sair, intrigado por la voz y la historia de Bilge, decide romper el protocolo y contactarla personalmente. A partir de ese momento comienza una relación compleja y peligrosa entre los dos. Sair intenta ayudar a Bilge a superar sus traumas y a encontrar una razón para vivir, pero a medida que se acerca a ella, se da cuenta de que Bilge guarda un secreto oscuro que podría poner en peligro sus vidas. Deep es una serie que explora temas como la depresión, el trauma, la culpa y la redención. La química entre los protagonistas, İlker Kaleli y Neslihan Atagul, es palpable y te mantiene enganchado a la pantalla. La serie tiene un ritmo ágil y una banda sonora hermosa que te transporta a la atmósfera melancólica y misteriosa de Estambul. Si te gustan las historias de amor complejas con un toque de suspense, Deep es una serie que definitivamente te recomiendo. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y vamos a hablar de una serie que te hará reír a carcajadas. Se llama Bartu Ben, que se traduce como Yo soy Bartu. Esta serie es una comedia negra que sigue la vida de Bartu, un joven aspirante a actor que está dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzar la fama. Bartu es un personaje absolutamente hilarante y entrañable, AP.
pesar de sus defectos. Es torpe, egocéntrico y a menudo se mete en situaciones ridículas. La serie se burla de la cultura de la fama, la superficialidad de la industria del entretenimiento y las dificultades de perseguir tus sueños. Bartuben es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad. La actuación de Bartu Kukalayan, quien interpreta a Bartu, es simplemente brillante. Su timing cómico es impecable y su personaje es tan real y relatable que te sentirás identificado con sus frustraciones y sus aspiraciones. Si buscas una serie para desconectar, reírte a gusto y pasar un buen rato, Bartuben es una excelente opción. La siguiente serie que quiero recomendarles es una que combina el drama, el romance y la acción de una manera que te mantendrá pegado a la pantalla. Se llama Boru, que significa lobo. Esta serie es un drama militar que sigue las vidas de un equipo de fuerzas especiales de la policía turca que luchan contra el terrorismo y el crimen organizado. Boru es una serie que te sumerge en el mundo del combate, la camaradería y el sacrificio. La acción es intensa y realista, y los personajes son complejos y bien desarrollados. La serie explora temas como el patriotismo, el honor, la lealtad y las consecuencias de la guerra. Si bien la serie tiene un fuerte componente de acción, también hay espacio para el romance y el drama personal. Los personajes se enfrentan a dilemas morales difíciles y deben tomar decisiones que tendrán un impacto duradero en sus vidas. Boru es una serie que te hará sentir orgullo, tristeza y esperanza. Si te gustan las historias de héroes valientes que luchan por proteger a su país, Boru es una serie que no te puedes perder. Ahora, vamos a hablar de una serie que te hará viajar en el tiempo. Se llama Ya Istiklal Ya Ölüm, que se traduce como Independencia o Muerte. Esta serie es un drama histórico que narra los acontecimientos que llevaron a la Guerra de Independencia turca. La serie se centra en la figura de Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, y en su lucha por liberar al país de la ocupación extranjera. Ya Istiklal Ya Ölüm es una serie que te sumerge en la historia de Turquía y te muestra el sacrificio y la determinación del pueblo turco en su lucha por la independencia. La serie está muy bien documentada y cuenta con una producción impecable. Las actuaciones son convincentes y te hacen sentir como si estuvieras viviendo en la época. Ya Istiklal Ya Ölüm es una serie que te hará sentir orgullo por tu país y te recordará la importancia de la libertad y la independencia. Si te interesa la historia y te gustan los dramas épicos, Ya Istiklal Ya Ölüm es una serie que definitivamente te recomiendo. La siguiente serie en mi lista es una que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la búsqueda del sentido de la vida. Se llama Siete Yüz, que significa 7 caras. Esta serie es una antología de 7 historias diferentes, cada una explorando un tema diferente relacionado con la condición humana. Cada episodio de Siete Yüz cuenta una historia independiente con personajes y situaciones diferentes. Los temas que se exploran en la serie incluyen la soledad, la culpa, el amor, la pérdida, la ambición y la redención. Siete Yüz es una serie que te hará pensar y te dejará con preguntas sin responder. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos y una dirección creativa. Cada episodio tiene su propio estilo y atmósfera, pero todos comparten un hilo conductor, la exploración de la complejidad de la condición humana. Si te gustan las series que te hacen reflexionar y te desafían intelectualmente, Siete Yüz es una serie que definitivamente te recomiendo. Ahora, vamos a hablar de una serie que te hará suspirar y soñar con el amor verdadero. Se llama Phi, que es una letra del alfabeto griego pero también puede entenderse como Pi, el número áureo, representando perfección. Esta serie es un drama romántico que explora las relaciones complejas y los secretos ocultos. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. Phi es una serie que te sumerge en un mundo de pasión, deseo y engaño. La serie cuenta con unas actuaciones excelentes, especialmente las de Serine y Sarkaya como Duru y Mehmet Günsur como Can Mañay. La química entre los protagonistas es palpable y te mantiene enganchado a la pantalla. Phi es una serie que te hará sentir emociones intensas y te dejará pensando en la naturaleza del amor y la obsesión. Si te gustan los dramas románticos con un toque de suspense, Phi es una serie que definitivamente te recomiendo. Recuerden que esta serie en realidad tiene 2 temporadas que se complementan, Phi y Sei, pero cada una se puede ver por separado como un
A historia completa. Y finalmente quiero cerrar con una serie un poco más ligera y divertida, pero igualmente entretenida. Se llama Immortals o Yaşamayanlar en turco, que significa a los no vivos. Esta serie es una fantasía oscura que combina elementos de vampiros, acción y romance. La historia sigue a Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dmitri, un vampiro poderoso y despiadado que la convirtió. Mia se une a un grupo de humanos y vampiros rebeldes que luchan contra Dmitri y su ejército. Immortals es una serie que te sumerge en un mundo de criaturas sobrenaturales, batallas épicas y romances prohibidos. La serie tiene un ritmo ágil y unos efectos especiales impresionantes. Las actuaciones son convincentes y la trama es intrigante. Immortals es una serie que te hará pasar un buen rato y te dejará con ganas de más. Si te gustan las series de fantasía con vampiros y acción, Immortals es una excelente opción. Bueno, ahí lo tienen, mi lista de series turcas imperdibles de 10 capítulos que te enamorarán. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas joyas escondidas y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Recapitulando un poco, hablamos de Sasiyet, un thriller psicológico con una actuación magistral, Deep, un drama romántico con un toque de misterio, Bartuben, una comedia negra hilarante, Boru, un drama militar lleno de acción y patriotismo. Ya Istiklal Ya Oğlum, un drama histórico sobre la guerra de independencia turca, Siete Youth, una antología de historias que exploran la condición humana, Fi, un drama romántico que explora las relaciones complejas, y finalmente Immortals, una fantasía oscura con vampiros y acción. Sé que hay muchas otras series turcas increíbles por ahí, pero estas son algunas de mis favoritas y creo que son un buen punto de partida para aquellos que buscan series cortas y concisas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado útil. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me alegra saber que hay tanta gente que comparte mi amor por las series turcas. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas de 10 capítulos. ¿Hay alguna serie que me recomienden que no haya mencionado en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y descubrir nuevas series. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y, además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, viajes, gastronomía y mucho más. Denle clic al botón de me gusta si les gustó este vídeo y compártanlo con sus amigos que también aman las series turcas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.